días, mi nombre es Juan José Ramos Cárdenas y el día de hoy vengo a hablarles sobre cómo la indiferencia del ser humano influye en el deterioro medioambiental. Bueno, para iniciar a hablar de este tema, debemos remontarnos a la Edad de Piedra, cuando el ser humano no tenía conocimiento ni tecnología suficiente para poder hacer más cómoda su vida. Pero la naturaleza lo proveía como tal de dos cosas importantes: el alimento y el refugio. Bueno, a pasar de los años, la tecnología y el conocimiento del ser humano fueron aumentando, a tal punto que el ser humano tenía una vida un poco más cómoda, por decirlo así, más cómoda en términos de que no tenía mayor riesgo, no tenía, se le facilitaba recolectar recursos, pero pues era un poco más controlado. Ahora, volviendo a la actualidad, como tal, eso se acabó. El control sobre los recursos ya no, prácticamente no existe. Ahorita el ser humano sobreexplota estos recursos, no los controla, no controla su explotación, sino simplemente para vivir una vida más cómoda, el ser humano necesita explotar recursos para que así haya mejor tecnología, haya mayor comodidad, pero ¿a qué costo? La problemática como tal es que el ser humano sabe que existen dos tipos de recursos: los renovables y los no renovables. Algunos de estos recursos renovables requieren tiempo para volver a aparecer en la naturaleza. Y pues los recursos no renovables sabemos que son limitados. Son recursos que como tal llegarán a un punto en que ya no se van a volver a ver en los recursos naturales. Bueno, basándonos en esto, en la actualidad, y yo puedo decir que yo me he dado cuenta que como tal el ser humano es tan indiferente a esta problemática que incluso con los recursos naturales hacen competencias, hacen deportes, cosas que para mí considero yo que son algo sin algún objetivo, o sea, algo muy absurdo. Además, por ejemplo, una de las cosas que considero yo que es absurda, o en uno de los deportes que se solía hacer también aquí en Colombia, era la parte taurina, las corridas de toros. Es algo muy absurdo porque pues estás gastando un recurso que puede llegar a servir para alguna utilidad en un futuro. La caza animal, la caza deportiva, son como tal cosas o deportes o lo que sea que para mí no es algo viable, es algo muy absurdo. Cazar un animal por deporte, hasta allá llega la indiferencia del ser humano por los animales, incluso por los mismos recursos, que saben que en algún punto se van a agotar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, gracias a la caza furtiva, diferentes especies de animales dejaron de existir gracias al ser humano. Basándome en esto, considero que una solución para esto, yo considero que debería ser como tal la prohibición de este tipo de deportes, de este tipo de prácticas, porque son innecesarias. Considero que como tal son absurdas. Otra cosa que considero es sensibilizar a las personas, sensibilizar a la gente de si realmente esto les beneficia en algo, cuando no es así. Sabemos que como tal, no cambiando el tema, pero sí siguiendo en otro ámbito, digamos en la parte de los recursos y la contaminación ambiental, el ser humano sabe que para procesar ciertos objetos o ciertos recursos necesita realizar un proceso. Y este proceso llega a liberar diferentes contaminantes al medio ambiente.
Y aún así a muchas de estas personas, de estas grandes industrias, no les interesa realmente si de verdad van a contaminar el ambiente. Les interesa su parte monetaria. Yo obtengo un beneficio gracias a algo que se da como tal, gratis, por decirlo así, que sea gratis en la naturaleza. Yo obtengo un beneficio gracias a eso y yo puedo vivir cómodamente, pero no se preocupan el por qué esto puede llegar a generar diferentes complicaciones en un futuro. Como conclusión, quiero dejar claro que el ser humano es totalmente indiferente, le da lo mismo si vive bien, pero con pocos recursos naturales.